Dios les bendiga, mis amados. Es un tiempo muy especial el que nosotros estamos viviendo y hoy nos corresponde analizar algunos temas de la Escritura, como es el caso del arrebatamiento. Vamos a elevar al Señor una oración. Dios y Padre, queremos darte gracias por estos tiempos, Señor, la forma como tú estás ministrando a nuestras vidas, la forma como tú estás haciendo cada día, Señor, nuevas cosas, ministrando vidas, corazones. Tu obra no ha cesado, tu obra no ha parado, y en ello vemos tu misericordia y tu gran bondad para con este mundo y para con aquellos que no te conocen. Guíanos y fortalécenos en este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Para hablar acerca de las cosas finales, el término que se emplea habitualmente en la teología es la escatología, lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el estudio de las cosas finales. Y para ello, la gran mayoría de las personas comienza a preguntarse sobre los temas apocalípticos. Y una de las cosas que consideramos en ello es que hay diversas opiniones con respecto a los tiempos finales. Mucha gente vive apresuradamente dando ideas o atendiendo a algunos comentarios con respecto a los tiempos apocalípticos o lo que nosotros estemos viviendo actualmente, como para identificarlos hacia esa tendencia. El libro de Apocalipsis está dividido, o lo podemos dividir en tres partes. Esto está basado en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el verso 19, donde dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Normalmente se piensa que las cosas que has visto son las que están descritas. Recordemos que es Juan quien está en la isla de Patmos y él tiene esta visión poderosa, obviamente, de las cosas finales. Y en el primer capítulo pudiéramos considerar, como lo dicen también muchos comentaristas, las cosas que has visto. En el capítulo 2 y 3, que está relacionado a las 7 iglesias de Asia, y que en alguna manera también nos representa a todos nosotros a través de los tiempos y de la forma como la iglesia se ha podido conducir. En el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis nosotros vemos las cosas que son. Es decir, estaríamos atravesando por ese periodo de tiempo, si lo consideramos de esa manera. Y a partir del capítulo 4, las cosas que han de ser después de esta. Una de las cosas que nos llama la atención es que en el capítulo 4 de Apocalipsis aparece la siguiente expresión: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. La curiosidad que se presenta en ello es básicamente el hecho de que la iglesia no es nombrada en ninguno de los capítulos siguientes hasta el capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces, en ello pudiéramos considerar que hay varias situaciones en medio que para algunos representan ciertas dudas. ¿Habrá de pasar la iglesia por la gran tribulación? Esa es una de las grandes preguntas. ¿Habremos nosotros de pasar
gran parte o 3 años y medio, como lo sostienen algunos, de tribulación hasta que el Señor venga. Entonces, analicemos un poquito este tipo de situaciones. Y la primera que nosotros encontramos es acerca del arrebatamiento. La palabra rapto no aparece en las escrituras como tal, pero sí aparece la palabra en el griego es arpazo, que significa básicamente arrebatamiento, arrebatar, tomar, llevar consigo. Y hay una posición con respecto a esto que es, ¿no es cierto?, la que conocemos como la pretribulacionista, es decir, el arrebatamiento una vez que se ha producido la gran tribulación o al final de la gran tribulación. La gran mayoría de los eruditos bíblicos que adhieren a esta posición sostienen que la iglesia habría de permanecer en la tierra para pasar por esta gran tribulación, luego de la cual entonces los sobrevivientes que queden serían arrebatados para recibir al Señor en el aire, juntamente, ¿no es cierto?, con los muertos en Cristo, en el Monte de los Olivos, donde estaremos siempre con el Señor. Una de las cosas que presenta esta posición, y quisiera leerlo textualmente, de algunos de los argumentos, es que la venida de Cristo está variadamente descrita, pero en ningún lado se dice que puedan ser dos eventos separados, es decir, el arrebatamiento de la iglesia y lo que llamamos la segunda venida, donde el Señor viene con los santos y se posa sobre el Monte de los Olivos. Entonces, como no está mencionado que sean dos eventos separados, se está considerando entonces esta posición, ¿no es cierto?, que la iglesia pudiera atravesar o estar en la gran tribulación. La respuesta de Jesús a sus discípulos respecto a las señales de los últimos tiempos indican que un periodo de tribulación desigual, eso está en Mateo capítulo 24, verso 3 al 22, precedería su venida. Otros pasajes también predicen la tribulación para el pueblo de Dios. La resurrección, ¿no es cierto?, está identificada con el rapto. Sin embargo, allí en Apocalipsis capítulo 20, verso 4 al 6, pone la primera resurrección después del regreso de Cristo a gobernar y justo antes de que se produzca lo del milenio. Algunos argumentos que pudiéramos considerar en contra de la posición, ¿no es cierto?, del rapto, del arrebatamiento post-tribulación. El periodo de tribulación no es un periodo de la iglesia, sino la última semana de la visión de Daniel respecto al trato de Dios con Israel. Daniel 9:24 señala que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. ¿Cómo pudiéramos entonces considerar en sí esta interpretación con respecto a si la iglesia habrá de pasar por este periodo de tiempo? La segunda posición
que nosotros vemos es que la iglesia, eh, existe una teoría de que el rapto, el arrebatamiento pudiera ocurrir en la mitad de la tribulación. Y esto se enseña que la iglesia pudiera ser raptada después de la primera mitad de la 70ª semana de Daniel, es decir, las 70 semanas, que están en Daniel capítulo 9, verso 27. La mayoría de los que sostienen esta posición dicen estar considerando el tema del rapto porque no interpretan, ¿cierto?, la primera mitad del periodo de 7 años como un tiempo, sino solamente la mitad, 3 años y medio. Algunos puntos interesantes de esta teoría, se menciona, por ejemplo, 1 Corintios 15:52, la última trompeta mencionada en conexión con el rapto. Ellos la identifican con la 7ª trompeta que suena en Apocalipsis. Y para eso basta ir a la Escritura para considerar que hay dos eventos totalmente diferentes. Bien, porque en el capítulo 15 y Apocalipsis 11 no son la misma final trompeta, ¿ya? Miremos entonces el argumento en sí que nos convoca. Estamos hablando de la iglesia considerando entonces que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación. Es un argumento válido de muchas formas. La primera de ellas es que Dios guarda a su pueblo, Dios guarda a sus hijos, y por ende entonces debemos entender que no va a pasar o hacer pasar a su iglesia, a su amada, por un periodo de sufrimiento. Y en ello tenemos que considerar entonces cómo habrá de ser esta situación en particular. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo será quitada de la tierra en una medida inesperada, una aparición del Señor. Lo dice la palabra del Señor como ladrón en la noche. Ha de ser entonces la iglesia eximida de estos castigos anunciados para la gran tribulación. Y luego retornará con él en su segunda venida. Cristo entonces comenzará su reinado milenial en su segunda venida. Este tema, ¿no es cierto?, ha merecido muchas veces la atención de mucha gente, de los eruditos y de los entendidos bíblicos, y se han escrito muchos libros y se han dicho muchas cosas con respecto a esto, opiniones y diferentes puntos de vista, y la mayoría de los cristianos en el mundo entero consideramos que el arrebatamiento va a preceder a la gran tribulación. Sin duda que nos enfrentamos a situaciones muy complejas hoy, como también existen otras posiciones de que el Señor haya venido y estamos atravesando tiempos de tribulación. Me baso principalmente en un texto de la palabra del Señor en que todas estas cosas han llegado a ser solamente principio de dolores. Nosotros no hemos experimentado
lo que significa todo un tema de tribulación. Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 21 hacen mención de los grandes acontecimientos que habrá de vivir la tierra. Y estos acontecimientos, cuando preguntan a los discípulos qué señales habrá de tu venida, y el Señor hace mención de muchas señales. Falsos cristos que engañarán a muchos, habla acerca de hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares del mundo y una cantidad de acontecimientos de la naturaleza que habrán de ocurrir aún en el sol y en la luna, y eso ha hecho que muchas personas consideran que algunos de los eventos que hemos visto en este último tiempo lo estén atribuyendo a los temas de la tribulación. Déjeme decirle algo con total propiedad. El Señor no ha venido. Y como el Señor no ha venido, Él está aguardando para que todos nosotros nos pongamos a cuenta. Hay condiciones en la Escritura que nos señalan la forma en cómo nosotros tenemos que conducirnos y cómo tenemos que ser como creyentes, cómo estamos en Cristo y cómo vivimos en Cristo para que nosotros podamos ser arrebatados y estaremos juntamente con el Señor en el aire. Ahora bien, creemos entonces en esta y tenemos una convicción, muchos creyentes en el mundo, miles de creyentes en el mundo, que sostenemos este argumento. Si la iglesia verdaderamente será quitada y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, hay personas que hayan hecho planes, ¿sí?, para atravesar o vivir momentos de tribulación, ¿no es cierto?, no habrán perdido absolutamente nada. Consideramos entonces que estas opiniones que hay con respecto a si la iglesia tiene o no tiene que atravesar, y aquí desprendemos dos cosas, y dos cosas que son bien interesantes. La primera de ellas es la que guarda relación con la iglesia, y la segunda, no menos importante, es la que guarda relación con el Espíritu Santo. No dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo haya de ser quitado, puesto que habrá de cumplir su tarea, su labor, su misión. Ya no como en el periodo que nosotros estamos viviendo, de redarguye y convence de pecado, de justicia y de juicio, pero el Espíritu del Señor habrá de tener una parte de su ministerio aquí en la tierra en otras áreas. Así es que debemos entender que quien es quitada de esta tierra es la iglesia. Y una de las cosas interesantes que podemos ver y que podemos buscarlo en cualquiera de las teologías y en cualquiera de los argumentos que presentan algunos, son los tiempos en que la iglesia es el único estorbo que está impidiendo que se manifieste el anticristo. La iglesia es el impedimento. Hay quien al presente lo detiene, lo escribía Pablo, y eso es la iglesia. Una vez que la iglesia es quitada, se presentan todas estas situaciones de tribulación. Avancemos entonces frente a alguna de estos argumentos. No podemos imaginar, ¿no es cierto?, a un Dios tan grande y que nos ha amado por siempre, que Él derrame entonces su ira sobre sus propias criaturas.
sobre lo que Él ha comprado a través de la sangre derramada de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. No tiene absolutamente ningún sentido de que la iglesia tenga que atravesar o pasar por esta situación. Entonces, vemos nosotros a la iglesia en que tiene que vivir estos tiempos, estos momentos, estos principios de dolores para experimentar una cercanía con el Señor. Nunca hemos escuchado profecías, ni hemos escuchado dentro de nuestras congregaciones mensajes que hablen de una preparación de la iglesia para vivir una tribulación. La gran mayoría de las profecías, tanto escriturales como aquellas que se pueden dar en medio de los creyentes, hablan acerca de una preparación para el arrebatamiento, para el arpazo, para cuando la iglesia sea sacada, sea quitada de este mundo, para que los creyentes tengamos entonces una preparación óptima y veamos y estemos para siempre con el Señor. Bien, entonces la venida del Señor se puede producir en cualquier momento, en cualquier instante. Es lo que hemos esperado durante mucho tiempo. Existía en la antigüedad un argumento y luego fue traspasado en los siglos siguientes, un argumento totalmente absurdo, vale la pena mencionarlo, de que los creyentes, como eran perseguidos, muchos de ellos fueron muertos y vivían en constante temor, tanto de las autoridades como también de los grupos religiosos. Entonces se hubiese creado, inventado, dicho, que la única esperanza era que ellos iban a vivir en el cielo y que el Señor iba a volver por ellos. Y con esa esperanza eran alimentados entonces los creyentes. Ese es un argumento totalmente absurdo. El Señor dice en su palabra, y le voy a leer Juan capítulo 14, verso 3, y dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y mencionamos Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aún a pesar de que puedan existir muchas interpretaciones, lo importante es lo que nos dice la palabra de Dios. Lo importante es lo que nos dice las Escrituras, no los argumentos en sí de los hombres, porque muchos de ellos pueden ser adaptados a su comodidad, pero no estamos considerando aquello. Estamos viendo, ¿no es cierto?, lo que se refiere a los últimos tiempos. Entonces, miremos que en ello vemos que el libro de Apocalipsis, en estas tres secciones que mencionábamos al comienzo, las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta.
Estas observaciones las hallamos en toda la escritura. Ya lo mencioné, las cosas que son eh, concernientes a la era de la iglesia, ¿ya? Iglesias literales en el tiempo de Juan. El libro de Apocalipsis entonces hace mención en el capítulo 3, al final del capítulo 3, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en el capítulo 4 que veíamos, comienza entonces sosteniendo el después de qué, después de esto. Miramos cómo la iglesia del Señor ha avanzado a través de los siglos por una serie de momentos críticos y de momentos difíciles. Sin embargo, el Señor ha sostenido a la iglesia. Seguimos aguardando, seguimos esperando, seguimos rogando al Señor, a nuestro Dios Todopoderoso, con todo nuestro corazón, para que el Señor nos libre del mal y para que nos mantenga en una esperanza bienaventurada y gloriosa, para cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo y podamos entonces estar para siempre con Él. No vamos a pasar por esos momentos difíciles y duros que van a haber en la tribulación. Nuestro Dios habrá de considerar entonces, de tener misericordia de cada uno de nosotros. Todavía es el tiempo para que nos acerquemos a Él con un corazón sincero. Los que queden atrás en el día del arrebatamiento van a experimentar ese periodo de tiempo llamado Gran Tribulación, a lo que el Señor Jesús se refería. Vemos entonces que los juicios, las trompetas, las copas y todos los juicios que aparecen en el Apocalipsis a partir del capítulo 5 han de venir sobre el mundo entero. Nuestro Dios tiene un propósito, una finalidad, en que todos nosotros procedamos al arrepentimiento para que el Señor entonces toque nuestras vidas, toque nuestros corazones y podamos estar para siempre con Él. Quisiera ir concluyendo en lo que hemos estado indicando y vemos que cada uno de nosotros somos identificados de diferentes formas, más hoy en día que existe tanta tecnología en el mundo. El Señor conoce a los suyos, Él conoce a su pueblo. La iglesia no tiene que pasar por ese periodo. Es la novia del Cordero. Va a las bodas del Cordero. Por lo tanto, no puede ir con moretones, con golpes, con rasguños, habiendo atravesado por este mundo. La iglesia del Señor tiene que ser sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esperamos en el Señor y esperamos que este arpazo, esperamos nosotros que este tiempo lo podamos estar allí para siempre con el Señor. Quisiera leer el último
versículo. Dice Primera de Corintios en el capítulo 15, versos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Permítame orar. Padre eterno, queremos darte gracias por el amor tan grande que tú has demostrado y demuestras cada día para con tus hijos, para con tu pueblo, para con tu iglesia. Permite, Señor, que muchos vuelvan al camino, que muchos se reconcilien contigo en estos tiempos, para que un día, cuando tu venida esté cerca, como ya vemos en tantas y tantas señales en el mundo, podamos estar apercibidos y podamos formar esa gran familia que el Señor quiere arrebatar en las nubes. A usted sea honor, sea gloria y sea alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come Bendiciones del Señor. Es un tiempo diferente, pero a la vez también es un tiempo especial, donde nuestro Dios nos bendice en gran manera. Queremos compartir con ustedes algunas informaciones importantes para lo que se viene, tanto este domingo 31 como algunos otros días que nos va a informar nuestro hermano Enrique. ¿Cómo estamos, hermano? Que el Señor te bendiga ahí junto a tu familia. Lo que te queremos compartir es que este domingo 31 de enero tendremos un enlace vía Zoom para que te puedas conectar a un culto el cual se va a realizar a las 19 horas, para que estés atento al WhatsApp congregacional, para que puedas ver el enlace y puedas participar junto a tu familia. También te queremos comentar que en el mes de febrero, el domingo 14 y el domingo 28, estaremos teniendo un devocional en la tarde a las 19 horas y posterior a ese devocional tendremos una clase de escuela dominical para que puedas participar junto a tu familia. También es importante que podamos saber cómo tú te estás conectando en tu casa junto a tu familia. Por eso este domingo 31, con los hermanos que se puedan conectar y estén en el enlace, haremos una pequeña encuesta para ver con cuántos equipos tienes en tu casa y para ver la factibilidad de que puedan participar junto a tus hijos y puedan tener la oportunidad todos en tu casa de poder participar de estas clases que serán el 14 y el 28 de febrero. Pastor. Bien, no te olvides entonces este domingo 31, es muy importante que tú te puedas conectar a las 19 horas. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Bendiciones.
Thank